Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Mi nombre es Asier, he participado como ponente en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía, en el Festival Cuánto Talento y en muchos otros, y hoy estamos para preguntarnos cuál es el sentido de la vida. Vamos a hablar del existencialismo y no vamos a concretar ni precisar los conceptos o ideas de filósofos o de filósofas, sino que lo vamos a hacer a través de la literatura y de una película que estoy seguro que has visto y que ahora te revelaré cuál es. Pero antes de nada quiero introducir cuáles son esas dos obras de la literatura. En primer lugar está La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, y por otro lado tenemos a un Fernando Pessoa que escribió el libro del desasosiego. ¿Y cuál es esa película de la que te he hablado y que seguramente conoces? Pues bien, te la diré justamente ahora, pero antes quiero decirte que quizá el sentido de la vida sea preguntarnos por el sentido de la vida. ¿Y cuál es ese sentido o cuál es la película que da sentido a la pregunta por el absurdo, por la existencia? Pues bien, es la película del Show de Truman, una película que, como vemos, el protagonista principal está atado de pies y manos como si fuese una marioneta a la cual la están controlando desde diferentes dispositivos, y esos dispositivos, si lo estás adivinando, es la televisión, porque están viendo una serie de una persona que está viviendo una vida que no está siendo vivida o experimentada ingenuamente o espontáneamente por él mismo, sino que está de alguna manera como un títere siendo arrastrado por un guión que está escrito para que esa persona vaya a un trabajo, se relacione con ciertas personas y, bueno, tenga acciones que son más o menos predecibles. Y bien, ese protagonista al final de la película ve un horizonte, ¿no? Como si ese horizonte le revelase algo, si le susurrase al oído un secreto o el sentido de la vida, y es que finalmente acaba cortando esos hilos, acaba desencadenándose y viendo cuál es realmente su ser, su sentido. Y su sentido no es hacer una serie, sino vivir una vida que sea espontánea, que sea dirigida y orquestada por él mismo. Y quizá esa vida orquestada, ahora que he mencionado la orquesta, sea tratar de afinar esos instrumentos y que el show se termine justamente cuando los instrumentos estén afinados. ¿Te imaginas estar en un teatro y que la representación teatral sea ese ensayo previo a lo que debería ser el perfeccionamiento de la acústica musical de cada uno de los instrumentos para poder gozar de la armonía perfecta entre los sonidos y los silencios? Pues eso es lo que vamos a ver, porque aquí en la levedad del ser, de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, expone eso de una manera bellísima en la página 16 y dice: el hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro. Mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Es increíble esto que acabo de leer, porque de alguna manera pone en jaque el sentido de la vida de una manera espectacular, haciendo alusión al boceto. El boceto es algo imperfecto, es algo que se hace para otra cosa, con una finalidad. Y aquí me pregunto, claro, si la vida la vivimos una sola vez y no estamos haciendo un boceto para luego colgarlo en un cuadro que va a ir dentro de un museo, ¿por qué le damos tanta importancia a la perfección? ¿Por qué nos comparamos con el otro y con nosotros mismos? ¿En base a qué? ¿Cuál es el sentido de compararnos con nosotros mismos si en cada momento estamos bocetando algo que no tiene una finalidad? Es muy fácil hacer esta reflexión, muy complejo llevarla a cabo, pero al final es eso, o sea, no somos más que sombras, ¿no? Como en la caverna de Platón, y de alguna manera tenemos que asumir ese rol de que quizá la vida sea eso, de que incluso dice más, porque luego en las próximas líneas dice algo espectacular, que es
Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. Claro, porque quizá ese no vivir en absoluto es que como no tiene un sentido, como no podemos darle un sentido a la vida porque la vida es absurda, porque sucede de inicio a final sin siquiera poder llegar a un estadio final en el que tu boceto haya ido evolucionando poco a poco para llegar a algo que se convierta en arte, como no tiene eso, decimos que no tiene vida. O sea, quizá nuestra vida sea eso, ¿no? O sea, como no vivir en absoluto. Pero hay algo que no es que se le escapa a Milán Kundera, pero que sí subraya Fernando Pessoa en la página número 77, que me parece espectacular y que es de vital importancia. Dice: somos algo que sucede en el entreacto de un espectáculo. A veces, a través de ciertas puertas, entrevemos lo que quizás no sea sino un decorado. Todo es confuso como voces en la noche. Y me gustaría pararme aquí en la palabra decorado, porque el decorado podríamos pensar que es la cultura, que son las desigualdades sociales, que es el marco político, son todas esas cosas que damos por supuesto porque vivimos en base a unas estructuras de poder. Por eso el sujeto, como decía Foucault, era un sujeto sujetado, que está atado a una dimensión social de la que no podemos escapar, en la que está la cultura y otros factores. Entonces, claro, el entreacto sería ese silencio, eso que no escuchamos, eso que ni siquiera recordamos. Quizá la vida sea un recuerdo olvidadizo, por eso mismo, ¿no? Porque venga esa noche oscura, como dice aquí Pessoa, para hacer alusión a ese humo, a ese vaho que no vemos, porque si la vida es justamente el entreacto, sería como el ensayo previo a una obra, que hemos dicho con la orquesta, ¿no? Entonces, el entreacto es lo que no se escucha, lo que no se ve y lo que no se recuerda. Entonces, si eso es la vida, ¿tendría sentido? Pero, claro, vamos más allá. Esa pausa es necesaria para cambiar la escenografía, para dar descanso a los espectadores. Si no ocurriese eso, ¿la obra se llevaría a cabo? Es decir, sin esos entreactos, sin esos intersticios, ¿creéis que la vida tendría sentido? Es decir, imaginaros que estáis estudiando y un año por lo que sea repetís y tenéis que hacer un año más. Para la gente podría ser una pérdida de tiempo, pero quizá esa pérdida de tiempo no sea más que un entreacto. Y al final de la vida tú no vas a recordar ese año de más que estuviste en el colegio, que estuviste repitiendo un par de materias. Entonces, si no tenemos constancia de eso, quizá justamente la vida resida en eso, ¿no? El sentido de la vida quizás sea ese vacío, esa ausencia, ese silencio que no recordamos y que justamente por no recordarlo sea como ese primer boceto que hemos hecho, que no recordamos por ser primero y porque lo hemos deshecho y porque nada tiene que ver con el producto final, porque ese boceto inicial no hace justicia a esa obra de arte que se expone en un museo. Entonces quizá, porque ¿qué sentido tendría una vida que está enmarcada en un museo, ¿no? Como un estadio perfecto, como algo pulcro, como algo inmodificable, como algo estático, como algo fijo. Quizá la vida sea eso, ¿no? Por eso la instantaneidad o la fugacidad de la vida, ese boceto que estamos armando que no va a ninguna parte, quizá ahí está el sentido, si queremos buscarlo, si no diríamos que es absurda la vida, pero también es entreacto, ¿no? Y la importancia, como digo, del decorado, que no podemos obviar el mundo en el que vivimos, cómo está estructurado, cómo está diseñado. Y voy a pasar a releer algo que me ha llamado especial la atención de esta frase, y es la pregunta, ¿no? Que de alguna manera nos recuerda cuál es el sentido de la vida. Dice: ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? El primer ensayo, claro, es eso, ¿no? La vida es una, estamos constantemente ensayando. Es verdad que aprendemos movimientos, que reproducimos gestos, que de alguna manera sí que nos coordinamos con la vida, hay un diálogo, no es un constante devenir, que no sabemos cómo va a llevar el ritmo de nuestras vidas, pero me gustaría que os penséis como en el show de Truman, ¿no? Esa persona que constantemente se ve subordinada a un programa de televisión,
a unos espectadores que lo están mirando y darse cuenta que le están mirando, quizás sea cuando atisba por un momento que todo eso es espectral, que todo forma parte de un show y que dice, wow, es que quizá el sentido de la vida sea darme cuenta de que esto forma parte de algo más grande que yo. Y quizá por eso he dicho al principio, ¿no? Quizá el sentido de la vida sea preguntarnos por el sentido de la vida, porque cuando Truman se pregunta cuál es el sentido de la vida es porque se ha dado cuenta que hay algo que está funcionando, que él no controla y que forma parte o conforma algo mayor que él, que es una película. Entonces, de alguna manera, como Calderón de la Barca, ¿no? Que cuando decía la vida es sueño y los sueños sueños son, pues decía como que nosotros somos actores representando una vida, algo así, ¿no? Parafraseando. Pero es eso, ¿no? Como ese boceto, como algo inacabado, porque al final la vida nunca sabemos cuándo va a terminar, es justamente lo que estamos construyendo. Este vídeo se está haciendo a través de la improvisación. Es cierto que he leído 2 citas, que estoy reflexionando a partir de ellas y que he introducido una película pues para que vosotros también podáis imaginaros como Truman en ese pequeño show, pero es ese horizonte, que justamente el horizonte es algo que no se ve, es decir, no se ve más allá, y por eso es horizonte, porque no podemos alcanzar a ver lo que hay después, es como ese boceto, no podemos imaginarnos cuál va a ser la figura final que va a tener ese cuadro, pero sí que podemos intuir que a través de ese horizonte es como en Antígona, como vimos, ¿no? Es la madrugada. La madrugada es cuando ni siquiera ha llegado la noche, pero tampoco es de día, es ese punto muerto, ese tiempo, como decíamos, fuera del tiempo, en el que nada sucede, y es justamente cuando nada sucede cuando ocurre un boceto. Porque un boceto, de alguna manera, no busca ser perfecto, porque nosotros no buscamos que nuestro día a día sea perfecto o que nuestra vida sea perfecta. O sea, si es verdad, buscamos ciertas cosas, ¿no? Como la felicidad, la estabilidad, pero no buscamos que al final del día estemos como en un museo fijos y estáticos grabados. No, o sea, buscamos esa fugacidad de la vida. Y por eso quizá el sentido resida en esa inestabilidad, en esa absurdidad, si se quiere decir así. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Prácticamente lo que quería era reflexionar juntas acerca de estas 2 obras que me parecen brillantes, ver también como algo que quizá no se hace en la literatura, hacer un análisis comparativo que se llama en literatura, que es entrelazar diferentes textos que a priori no tendrían nada que ver y que resulta que finalmente, bueno, a pesar de que haya distinciones entre el entreacto y el boceto, pues podríamos ver la similitud. Y luego la película, que es como de alguna manera el catalizador que reúne estas 2 frases y que nos hace preguntarnos por el sentido de la vida. Espero que os haya gustado. Si es el primer vídeo que estás viendo, espero que te suscribas para poder seguir viendo más y preguntarnos por cuál es el sentido de la vida. Y me gustaría que respondieses a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si es que tienes, si es absurdo. Y si quieres introducir a algunos autores, cosa que yo no he hecho en este vídeo para que sea algo más espontáneo y no dirigido, sería genial. Y nada, este es un boceto, no sé si os habrá gustado o no, pero no trata de ser un producto final, ni mucho menos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por verlo. Un abrazo enorme y espero que os vaya genial.